y estaremos leyendo de los versos 37 al 42. San Mateo capítulo 10, versos 37 al 42. Y en reverencia a la palabra vamos a estar de pie. ¿Ya está arriba, Juanito? Gracias. Dice el verso 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así de pie recibimos a nuestro pastor que nos trae el mensaje de esta mañana. Hermano, Dios le bendiga. Gracias, Dios les bendiga. Vamos a orar, por favor. Dios ha puesto hermanos a lo largo de nuestro camino. Pidamos a nuestro Padre que nos acoge en Cristo, que encontremos siempre a otros hermanos como personas a las que Él ama y a las que quiere que nosotros también amemos. Vamos a pedir primero por la iglesia en general, para que predique el Evangelio sin compromiso ni transigencias y sin embargo sea sensible a las aspiraciones y necesidades de nuestro tiempo y las vea a la luz de Cristo y su Evangelio. Pero también vamos a pedir por los que en la iglesia llevan el peso de la autoridad, todos los superintendentes que están en Estados Unidos, los que están en cada distrito de los 15 distritos en México, en especial por nuestro superintendente Rubén Jiménez González, para que se abran a todos sin favoritismos y hagan a todos corresponsables de todo el pueblo de Dios. Pero también tenemos misioneros, estamos en 164 áreas del mundo y para ellos, esos misioneros acojan los valores culturales del pueblo que son enviados y se abran a su mentalidad para que puedan permear el Evangelio en cada corazón. Vamos a pedir también por los que viven al margen de la sociedad, por los que viven solos y son desconocidos, los pobres, los ancianos, los huérfanos, los enfermos, los incomprendidos, para que encuentren hermanos afectuosos que les comprendan y acojan con bondad. Y por esta comunidad, la primera iglesia del Nazareno de Nuevo Laredo, y por todas las otras comunidades cristianas, no solamente del Nazareno, sino todas aquellas que acogen a Cristo como su Señor y Salvador, para que no toleremos entre nosotros ninguna forma de prejuicio o discriminación, sino que abramos unos a otros nuestras puertas y nuestros corazones. Señor Dios, ayúdanos a acogernos unos a otros para que tú nos acojas y permanezcas con nosotros para siempre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Miren, estas lecturas son lecturas muy difíciles para algunos, porque por ejemplo, nosotros vemos que en Sunem, la sunamita era una persona que estaba sola. Hoy vemos que las hermanas y el mundo en general quiere tener una vida en soledad, quiere vivir una vida libre. Los millennials hoy no quieren casarse, no quieren tener hijos, por eso tienen perrijos para no tener hijos. Y esto nos lleva, y no es mi opinión, quiero aclarar, son las estadísticas de las generaciones. La generación centennial piensa diferente y la generación Z piensa aún más diferente. Esto nos ha llevado a comprender de que en aquel tiempo, cuando el profeta se acerca, que es en el tiempo de Eliseo, que va en la segunda Reyes 2 a la octava,
En esos capítulos se ve la influencia de Elías y de Eliseo en el pueblo de Israel. Sin embargo, entendamos algo. Fíjese cómo él tiene una concepción directa de lo que significa no tener hijos. Hoy Europa tiene una tasa de natalidad tan pobre como Canadá, que por eso están permitiendo que haya esa migración de gente profesionista joven y con una salud buena para poder poblar Canadá y para poder poblar algunos de los pueblos que están más grandes en Europa. Por eso vemos tanto africano, vemos tanto latino, tanto en España como en Francia, como en Bélgica, como en Reino Unido. En Reino Unido, por ejemplo, es tan cosmopolita ahorita Londres que cuando uno lo visita puede encontrar de todas las nacionalidades que ya son residentes y ciudadanos del Reino Unido. Esto nos lleva a que en un momento dado entendamos que la migración se está dando como uno de los objetos que es más carne de cañón para los pueblos. Nosotros somos un lugar de crecimiento en la migración. Justamente ayer platicaba con la gente de alianzas ministeriales y de las asociaciones civiles y del ayuntamiento, y tenemos ahorita 1,800 haitianos, colombianos, salvadoreños, hondureños que están aquí precisamente, y venezolanos que están aquí en el puente. Se les está atendiendo. ¿Por qué razón? Mucha gente dice, pues ayuden a los mexicanos, nada más que recuerden algo. Ellos vienen caminando en algunos casos, los haitianos, desde Chile. Hicieron un convenio y salen de Haití, que está en una guerra civil, y los llevan a Chile, a Colombia o a Perú, y desde ahí vienen caminando, trabajando y logrando de alguna manera llegar hasta acá, con muchos riesgos. Pues bien, en Sunem el profeta iba y la persona le dice a su esposo, hagamos un lugar donde podamos recibir dignamente a las personas. Quiero aclarar que entre orientales y occidentales hay un cambio radical. Cuando estuve en Jerusalén recuerdo que viví algo muy interesante. Por ejemplo, allá la hospitalidad es uno de los valores culturales, religiosos y familiares muy grandes. Voy a poner un ejemplo. Ustedes reciben visitas en su casa, pero ustedes tienen un cuarto de huéspedes. No, allá le dan la mejor habitación, les dan las llaves de la casa, y ustedes como van a ser los dueños de esa casa mientras ustedes estén allí. Por eso Jesús en uno de sus partes, cuando envía de 2 en 2 a evangelizar, les dice, por favor, no saluden, vayan directo a lo que van, porque los orientales son como los mexicanos. ¿Qué pasa cuando llegan ustedes a una casa? Difícil para entrar, pero más difícil para salir, porque la gente de allá adentro no los deja salir. Usted dice, nada más vengo visita de doctor, y se alarga. Bueno, los orientales así son. Quieren que permanezca usted 3 o 4 días con ellos. Esto es increíble, es una realidad. Entonces, la tsunamita le dice al esposo, hagamos un lugar digno para que se reciba al profeta de Dios. Hoy cualquier fulano se cree profeta. Ayer yo le decía a un pastor ya grande de edad, tenga cuidado con sus labios, porque eso no es profetismo. Que usted le atine a la mitad de los números de la Lotería Nacional, ¿de qué le sirve? De nada, no ganó el premio. Cuando usted dice que es profeta porque le atinó a la mitad de la profecía, resulta que no es profeta. El profeta, lo que se dice, se hace, si no, no es profeta. Y profeta viene de profesar, pro es hacia, fe, hacerla activa. Entonces, esta persona llega y el profeta ve su necesidad. Su necesidad es que no tenía hijos. También en Segunda de Reyes hay una situación donde está Jefté. ¿Quién era Jefté? Y tengo que hacer todo este preámbulo porque si no, no se entiende. Hoy vemos que el aborto es lo que más se hace. Hoy vemos que los métodos anticonceptivos son los que más se usan. Hoy vemos que incluso en Estados Unidos hay una ley, creo que se llama Roe Wade, que estaba desde 1980 y la
pusieron nuevamente en 14 estados de los 50 estados americanos, y está Biden en problemas porque dicen que tienen derecho a abortar cualquier persona y victimizan de una manera tal que pareciera que un error por tener una relación sexual se convierte en un homicidio, simplemente para no sufrir las consecuencias. Hay salvedades y no me meto en esos asuntos, es horrible la violación, pero en muchos de los casos no es violación. Sin embargo, en aquel tiempo, una persona que no tuviera hijos era vista como que estaba maldecida por Dios, número uno. Número dos, no podía tener en su vejez alguien que la pudiera auxiliar. Entonces le dice el profeta: el año que viene aquí tendrás un hijo. Nada más que quiero aclarar algo. Jefté había sido hijo de un gran personaje de Galat, pero su madre había sido una prostituta. Entonces se vuelve a casar el papá, o sea, Jefté tiene 2 hermanos y esos hermanos son de una familia normal. Entonces a él lo desprecian, pero era un gran guerrero. Cuando a él lo expulsan y él regresa, es porque él era un hombre de Dios y él se enfrenta a los grandes ejércitos de Amón y de Moab y los derrota. Y él les dice: ustedes quieren que yo esté con ustedes porque Dios está conmigo, pero ustedes no me aman. No, te vamos a hacer un caudillo, te vamos a hacer un héroe. Pero ¿saben qué pasaba con Jefté, que era peor? Que su hija era virgen, no tenía marido y no tenía, por lo tanto, hijos. Y ella pidió que le diera oportunidad de irse 2 meses a llorar, porque para ella era una maldición estar así. Ahora, ¿qué quiero decir? Que Eliseo conocía esta historia. Hay veces el profeta tiene que dar algo que no tiene él, porque el profeta no lo hace para él, lo hace para los demás. Pues bien, la historia ya la conocen. Finalmente se cumplió lo que prometió Dios por medio del profeta, y esa persona, la sunamita, la de Sunem, tuvo a su hijo. Hay veces nosotros recibimos a alguien y no nos damos cuenta. ¿No les ha ocurrido que de repente van en la calle o van en un autobús o van en un avión y alguien se acerca y empieza a platicar con ustedes y sienten una paz, sienten una tranquilidad, sienten una concordia que no se siente con cualquiera? Y a veces esa persona es de Dios. Yo recuerdo muchas veces una ocasión, yo viajaba mucho cuando trabajaba, y una vez yendo hacia Europa, pues el avión pasaba, hacía escala en Houston, en Toronto, y de ahí se iba hasta Frankfurt. Y en el viaje se sube precisamente en Houston una persona y se sienta a mi lado, y yo iba leyendo la Biblia. Quiero aclarar, en aquel tiempo no era sacerdote católico, yo era simplemente un laico que le gustaba leer la Biblia. Pues me ve leyendo la Biblia y me dice, un americano me dice: ¿tú crees en esas fábulas? Le digo: ¿a qué se dedica usted? Si yo vendo seguros. Le digo: ¿de vida o de muerte? Me dice: de vida, por supuesto. Le digo: entonces si compro uno, ¿me da el dinero? Dice: no, tiene que morirse. Entonces es de muerte, no es de vida. No, es que si usted se muere, deja amparadas a sus familiares. Le digo: perdón, ¿y si yo no tengo ni hijos ni familiares, a quién voy a dejar amparado? Le digo: si usted me dice que vende un seguro de vida, debería ser en vida. Y me dice él: qué extraño es usted. Le digo: no más extraño es usted que anda vendiendo la muerte y que usted gana con la muerte. Y se me queda viendo. Le digo: mejor le voy a hablar de un seguro de vida, que aunque usted muera, tendrá vida toda la vida. Me dice: ¿cuál es esa? Y le empiezo a platicar de la Biblia, y cuando él se baja en Toronto, me dice: ¿sabe una cosa? Voy a meditar mucho de lo que usted me dijo. Nunca me habían hablado así. Entonces yo creo que nosotros no lo hacemos porque nosotros seamos mejores que los demás, sino porque Dios nos usa. Sin embargo, entendamos algo: los profetas no fueron bien recibidos en ningún lugar. Jamás Dios les prometió que les iban a dar premios.
Al contrario, fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron apedreados, fueron muertos, fueron crucificados, y hasta la fecha los que hablan en el nombre de Cristo son excluidos, porque no es bienvenido Dios en muchos de los ámbitos del mundo. En la política no quieren que se hable de Dios, pero para los votos resulta que sí quieren ir a las iglesias. En lo social sí quieren que sean cristianos, pero que no hablen de Cristo. Imagínese que usted está enamorada, que es su primer amor, y que usted llega a trabajar, pero aquí no me hable del amor. Oiga, pero si resulta que usted vende pócimas de amor, sí, pero yo no quiero que me hable usted de amor. De su amor no quiero que me hable. Entonces yo creo que hemos caído en un error de querer dominar al mundo. Pues bien, cuando viene Cristo, en la lectura que vimos de Mateo, viene porque la semana pasada Él dijo: no teman, vayan a cumplir lo que les pido, no teman porque yo estaré con ustedes, nunca los abandonaré. Y decía que Agustín de Hipona decía: teme sin temer. Y decía: no temas temiendo. Parece increíble. ¿Qué será esto? Sufre amando, pero ama sin sufrir. No se puede, ¿verdad? El amor trae sufrimiento. Cuando una persona está embarazada hay sufrimiento, hay un gozo enorme, pero hay un sufrimiento. No puede existir el amor sin sufrimientos, no puede existir en el mundo. Sin embargo, aquí lo que voy a leer se oye muy feo y no se entiende. Número 1, fíjense lo que dijo. ¿Cómo dice ahí? Que si amas más a quién y a quién. Qué difícil, ¿verdad? Va a decir la gente: no, pues así yo no le entro. Cuidado lo que voy a decir. Fíjese bien, si su hijo resulta que es drogadicto y usted, en lugar de ayudarle a salir de la adicción, va y le compra la droga para protegerlo de que los malos no le hagan daño, yo le preguntaré a usted: ¿usted tiene en primer lugar a su hijo? Es difícil saberlo. Egoístamente usted lo está protegiendo, pero lo está dañando al final del tiempo. Entonces, lo que quiere decir Cristo es que si nosotros tenemos a Dios en el corazón, vamos a amar al prójimo, pero con un amor real, no con un amor de conveniencia. Hay otro problema. Hay padres que se divorcian y utilizan a los hijos como carne de cañón y perjudican a los hijos. Pero al final del tiempo el hijo siempre será hijo de su padre o de su madre, aunque sus padres no se lleven bien. Es algo que debemos de entender, porque la paternidad y la maternidad no la da el matrimonio, la da Dios. Entonces, cuando dice que no es digno de que me siga el que ponga primero a su padre, a su madre o a su hijo, es por algo. Fíjense, si usted le dicen, como la tsunamita: oiga, pues vamos a construir una casita para que llegue el profeta. Oye, pero ¿y nosotros qué? ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué beneficio tenemos? Es más, vamos a construir algo que no necesitamos. Cuidado, porque recibió lo que tanto deseaba, un hijo. ¿Qué es lo que más desea usted en su vida? Lo que más desea en su vida, hay veces usted hace todo lo posible para no recibirlo. Analice bien. Si yo quiero ser feliz, hay veces me complico la existencia y no logro ser feliz, y yo soy mi propio enemigo, porque estoy viendo a los demás: están hablando mal de mí. A lo mejor ni hablan de mí. Me vio feo, no sabemos ni cómo esté él o ella en su vida, pero nosotros ya estamos juzgando y haciéndonos víctimas. Por lo tanto, Jesús no quiere ver sufrir a nadie, por eso lo dice. ¿Qué pasa cuando usted pone en primer lugar al marido o al hijo y no a los demás hijos o no al marido? ¿Qué pasa? ¿Le va bien? Generalmente no. Generalmente tiene problemas graves, porque hay hijos que se sienten excluidos y se van a portar mal. Pero usted tiene preferencias, exclusividades. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué más dice ahí? El que quiera seguirme, que tome su cruz y venga en pos de mí. Porque aquel que quiera conservar su vida la perderá, y el que la pierda
por mi causa, éste la conservará. Fíjense que nos ha tocado orar por mucha gente que ha sido secuestrada y resulta ser que ha sido liberada y no se ha pagado ni un peso, ni tampoco han sido golpeados. ¿Por qué? Porque Dios mueve los corazones. Hubo un caso en Monterrey de la iglesia del Nazareno que es bien extraño. Bueno, voy a decir mejor Brasil porque luego me meto en líos yo. Luego dicen que estoy hablando cosas que no debo hablar, pero miren, vamos a suponer que en Brasil está una pareja, porque en Brasil también hay muchos secuestros, hay muchos chorros, como allá en Argentina, hay mucha delincuencia. Entonces, ven que el señor, el esposo, tiene ganancias y lo están siguiendo, lo secuestran. Entonces van con la familia y le dicen que la van a matar y que no sé qué. Se descuidan los captores y sale el esposo, huye, pero no le avisa a la esposa. Y llegan los malos enojados y se llevan a la esposa y la secuestran. Y ahora el problema está al revés. El señor no quiere presentarse porque tiene miedo y la esposa está secuestrada. Y pasó unos meses horribles. Pero como es una persona, yo la quiero mucho porque tiene una forma de ser muy especial. Es una verdadera regia. Ya ve que las regias no se dejan vencer por nadie. Quién sabe cómo le harán, pero lo digo hasta por mis padres. O sea, llega un momento en el cual uno dice, ya están a punto de vencerse y se levantan. Pues ella les estaba, hable y hable de Dios, hasta que dijeron, ya lárguese, ya no la queremos aquí. Y salió libre. Pero no salió libre ni porque su esposo, ni porque las iglesias, ni que porque nadie, sino por ella, no, por Dios, que tenía un plan. Entonces, cuando nosotros tenemos un plan bien definido, debemos de entender que cuando seguimos a Dios, y lo digo porque fui sacerdote y lo digo claramente, muchas personas dicen, ay no, mi hijo quiere estudiar para pastor, se va a morir de hambre. Ah, caray, qué feo concepto tienen de Dios, de verdad. En el catolicismo, no, ¿cómo se va a hacer monja? ¿Cómo se va a hacer sacerdote? Si no va a tener hijos, no va a tener hijas. Sin embargo, yo he visto todo lo contrario. Ha habido casos extraordinarios tanto en el evangélico como en el católico. Claro que hay mucha gente falsa también, es cierto. Pero sin embargo, Jesús no les ocultó nada a sus seguidores, que habría problemas por seguirlo a Él, porque a Él lo siguieron, lo persiguieron y hasta lo mataron. ¿Qué podemos esperar nosotros? ¿Que nos aplaude el público? No creo. Por esa razón, para reflexionar y que terminemos con esto, vamos a decir, ¿qué tanto estamos adheridos al proyecto de Jesús? No al proyecto del pastor, no al proyecto de la iglesia, no al proyecto de la denominación, incluso no al proyecto de la ciudad, sino al proyecto de Dios, al proyecto de Jesús. Cuando uno entra a trabajar, uno quiere que los trabajadores tengan buena actitud. La aptitud ahí la va a aprender, ¿o qué será? ¿Qué será más importante? ¿Alguien que sepa hacer todo bien, pero sea conflictivo? ¿O alguien que no sepa hacer bien las cosas y se le enseñe, pero tenga propositividad? ¿Qué será mejor en la vida? ¿Cómo tienen sus amigos ustedes? ¿Alguien que realmente les ayuda o alguien que les aplauda y que por detrás les da una puñalada? Por eso el proyecto de Dios es un proyecto de amor, es un proyecto de perdón, es un proyecto de crecimiento, no es un proyecto de estancamiento, no es un proyecto de pobreza, es un proyecto de una riqueza espiritual que se nota. Ahora, ¿qué convicciones desde el proyecto de Jesús nos mueven para hacer posible que el reino de Dios esté aquí y ahora? Porque yo les decía, los memes lo dicen, ¿verdad? Señor, tú dices que ame a los prójimos, pero tú no conoces a mi prójimo es bien difícil. Sin embargo, cuando nosotros vemos que realmente Jesucristo les dice en el versículo 37, quien ama más a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, quien ame más a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí, no significa que usted debe de dejar de amar a sus padres.
que debe de dejar de amar a sus hijos. Lo que significa es que usted tiene prioridades. Y mire, yo lo digo hasta en broma, si ustedes me envían ese gallo de que está mal este versículo, yo les desplumo el gallo, lo mato y lo hago mole. Les voy a decir por qué. Porque yo soy hombre, estudié ingeniería, y lo que ¿qué quería yo en mi vida? Triunfar, ser exitoso. Y Dios me lo concedió. Terminé a los 21 años la carrera de ingeniería química y terminé a los 22 años y medio la maestría, y ahí voy, Estados Unidos, Europa, y anduve en muchos lugares. Un éxito total. Pero aquí viene mi pregunta. Puse en primer lugar a mi mamá, a mi papá. Yo no tuve hermanos. La verdad, yo puse en primer lugar a mi papá y a mi mamá. No. Y mi papá y mi mamá, ellos se pusieron a decirme, tienes que honrarme a mí. No, los padres son así, son generosos, dicen, que se vaya mi hijo, que triunfe mi hijo, aunque no me envíe nada. Entonces, cuando dice esto Jesús, es parecido a lo que hacemos nosotros en el mundo. Dejamos a nuestros padres, hay veces nos alejamos y no nos interesa cómo esté viviendo. Es triste ver personas que son demandadas ante el DIF, porque me ha tocado hacer demandas, porque pomposamente dicen, no, que los ayude la iglesia. Ah, mira qué lindas personas, y tú que eres el hijo no le ayudas. Hubo un caso cuando yo llegué aquí que me hablaron por teléfono y me dijeron, hermano, mi madre es miembro de la iglesia. Le digo, pues yo no la conozco, no veo aquí en la lista de membresía de hace casi 7 años que aparezca el nombre de esa persona. Es que usted la tiene que ayudar. A ver, perdón, ¿y usted quién es? Su hija. ¿Y dónde vive? En Estados Unidos. ¿Está casada? Sí. ¿Tiene buen trabajo su esposo? Sí. Digo, entonces, ¿por qué quiere que yo cargue con su madre y usted no puede? O sea, son detalles que se oye feo lo que estoy diciendo, pero la realidad es que están abandonando a sus padres y ellos son los que van a batallar con Dios, no yo. Que yo la reciba y que la atienda, qué bonito. ¿Le estoy ayudando a la hija? No creo. No se está haciendo cargo de su mamá. Todo esto que estoy viviendo y que estoy diciendo fue porque el hermano del hijo mayor de esa persona era del escuadrón de la muerte y metían, teniendo casa, drogadictos y alcohólicos a su casa. Entonces yo pregunto, ¿qué ganancia tengo en traérmela aquí? ¿Qué va a pasar si la traigo aquí? Pues al rato ese muchacho o ese señor va a meter a esos alcohólicos y drogadictos aquí. ¿A quiénes voy a exponer yo? ¿A la familia de ella o a ustedes? Ese es el problema. Las decisiones de poner en primer lugar a Dios nos da la solución Dios. No es que nosotros lo hagamos para quedar bien con los demás. Con esto vamos a concluir el sermón, pero sí deseo algo, que analicemos en nuestra vida cómo hemos tratado a nuestros seres más queridos y cómo hemos tratado a Dios. Si no hemos tratado a Dios bien, es el momento de cambiar. Si no hemos tratado bien a nuestros prójimos más cercanos, que son la familia, como que debe de empezar el día de hoy un plan para ayudarles. Pero no podemos de ninguna manera lograr esto. Fíjense, me acordé de la otra parte de la Biblia, donde a Jesús le dicen los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley, toda esa gentío, le dicen, ya dimos el diezmo. Y dice él, no, todavía tienes que ayudar a tus padres. No porque des el diezmo a la iglesia, dejas de ayudar a tus padres. Como diciendo, ya se lo di a Dios, que Dios le ayuda a mis padres. Honrarás a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Es el mandamiento con promesa que existe. Por eso, pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a estar dispuestos a sufrir cuando se tenga que sufrir, pero por favor, no sufra inútilmente. Hay gente que sufre inútilmente. Por ejemplo, cuando usted sale a la calle a caminar, si no lleva un sombrero, una sombrilla, o no lleva algo, ¿está sufriendo para algo en especial? No, está sufriendo inútilmente. Pero hay gente que le gusta que le digan, ay, pobrecita, no tiene.
Le encanta a personas ser así. Bueno, pues cada quien tiene que rendir cuentas a Dios. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor Dios nuestro, Padre amoroso, tu Hijo Jesucristo nos invita a participar en su mesa y a ser sus invitados. Ya que Él nos acoge ahora, danos la gracia de aprender de Él a recibir a los hermanos con discreción y generosidad. Haznos agradecidos cuando el invitado no puede devolvernos el bien que le hemos hecho ya. Y ya que así es como tú nos aceptas a nosotros, que nosotros aceptemos a los demás. En esta celebración, Jesús el Señor ha sido hospitalario con todos nosotros. Nos ha hablado de corazón a corazón. Nos ha dicho que acojamos a los hermanos en su nombre y que les tratemos como los trataríamos a Él. En su nombre, pues, aceptémonos y acojámonos unos a otros, oh Dios Padre nuestro. Hoy hemos sido los invitados de tu Hijo. Él quiere permanecer entre su pueblo de forma humana a través de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser para los que nos rodean su mano servicial, su sonrisa de recibimiento, su voz de aliento y de perdón, el rostro de tu amor. Que ojalá sea este su camino y también el nuestro, para que podamos ser atractivos, significativos, intencionales y valiosos para cada ser humano. Todo eso te lo pedimos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a pasar a las ofrendas.